Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido si eres hombre a este video. Han pasado ya muchos meses, muchísimo tiempo desde que yo tuve mi aborto y la verdad en ese momento nunca conseguí un video como este y es por eso que hoy quiero hablarte del tema. Quiero hablarte del dolor emocional del aborto versus el dolor físico. Creo que ambos son totalmente diferentes y aunque van enlazados, también se pasan por etapas completamente diferentes y eso es un punto del que te quiero hablar. El punto número 2 del que te quiero comentar en este video es sobre si yo me arrepentí o no de haber tomado la decisión y si en ese momento pensé que me iba a poder arrepentir. Y el punto número 3 es las consecuencias o lo que puede venir post el haber decidido abortar. También voy a tocar un poco el tema de cómo fue mi aborto, pues si a ti te está pasando lo mismo y estás abortando con pastillas o porque te tenías que hacerlo a través de las pastillas, vamos a tocar ese tema. Entonces, en primer lugar, el aborto en la parte física sí es bastante complejo y yo creo que de eso no te hablan mucho los médicos cuando te dan las pastillas con las que vas a abortar. Creo que hay que hablar de eso porque el dolor es muy intenso, vas a tener como unas puntadas muy fuertes. El que yo te comente que vas a tener eso no es para que te asustes, ni para que te preocupes, ni para que digas, uy, pucha, ya no lo voy a hacer. No se trata de eso, sino de entender que cuando algo va a pasar, va a ser más fácil abordarlo, ¿ok? Entonces, si ya yo sé que va a pasar, va a ser más fácil. A mí, por ejemplo, nadie me preparó avisándome que iba a ser un dolor tan fuerte. Fue un dolor que duró horas y lo recuerdo perfectamente como un dolor tan fuerte al punto de yo pedirle a Dios o rezar, que es algo que normalmente yo no hacía o yo no hago, como de por favor te lo pido, quítame este dolor. No, nunca lo había hecho y fue algo que hice en ese momento. Entonces imagínense lo difícil o lo duro que fue para mí el dolor físico que sentí, que como nuevamente les digo, nadie te prepara para eso, al punto de tener que rezar que por favor alguien me quitara este dolor tan heavy. Aunado a eso vas a tener un montón de náuseas. Yo consideraría que el sangrado, que es algo que también se habla mucho, es lo que menos a mí me afectó, porque de verdad lo que más afecta es el proceso de hacer todo el aborto como tal, de colocarte unas pastillas en la boca, unas pastillas en la vagina y todo esto. Que quiero reiterar en este video es netamente mi opinión, nada informativo, nada educativo, nada médico, o sea, lo digo para no tener ningún tipo de problemas más adelante, simplemente es de opinión y lo reitero acá. Para mí eso es lo más heavy a nivel físico, más que el sangrado, que todas las mujeres estamos acostumbradas a tener sangrados y en alguna oportunidad si vos tuviste ovarios poliquísticos o si vos tuviste un sangrado fuerte por algún otro motivo de estrés, ya tú sabes lo que es un sangrado fuerte. Pero esto, o sea, esto del dolor, de las náuseas, de tener que colocarte pastillas en la vagina, la vez que te las colocas en la boca, la vez que te tienes que tragar otras, eso me parece que es mucho más doloroso hablando de físicamente. Luego, para no alargarme tampoco en el video, tenemos el dolor emocional. El dolor emocional puede llegar en ese mismo instante o te puede pasar como a mí, que a mí me llegó meses después. O sea, yo me vine a sentir adolorida emocionalmente mucho tiempo después de que decidí tomar la decisión de abortar. El dolor emocional llega de una forma de que estás destruyendo algo que tú misma construiste. Si vos, por ejemplo, tuviste un aborto o tienes un aborto ahorita espontáneo o inducido, sabes que literal se está destruyendo algo, sea que esté muy pequeño o ya ciertamente grande. El dolor emocional se trata de la destrucción de eso. Entonces por eso duele tanto, porque piensas, y por ejemplo en mi caso, yo cuando quedé embarazada que estaba muy emocionada, yo siempre tuve el eslogan o la frase de decir estoy haciendo manitas, estoy haciendo manos, ¿no? Era como muy divertido para mí decirlo porque estaba muy emocionada. Entonces luego te das cuenta que estás destruyendo esas manos que tú mismo estabas creando y de ahí viene el verdadero dolor emocional. Entonces si estás tomando la decisión, ya la tomaste o
estás pensándolo, simplemente quiero decirte que de eso se trata el dolor emocional, de sentir que estoy destruyendo algo que yo misma, o sea, en mi cuerpo cree y yo misma en mi cuerpo lo estoy destruyendo. Puede que en algún punto no duela, sí, conozco y tengo amigas que han pasado por lo mismo y no han tenido ese tipo de arrepentimiento o ese tipo de dolor. Entonces tú simplemente pues sigue tu intuición, lo que en ese momento tu corazón te diga que hagas. Pero en mi caso ese fue mi tipo de dolor y vino muchos meses después. Yo en ese momento fue mucho dolor físico, mucho cansancio, mucho agotamiento, pero yo no tenía ningún tipo de emoción de lo que estaba haciendo y no fue sino meses después que literalmente me puse a llorar un día porque me di cuenta de lo que había hecho. Luego, el punto número 2 que les comenté es, ¿viene arrepentimiento o no? En ese momento cuando tomé la decisión, literalmente pues me vi obligada a tomarla y no sentía ningún tipo de remordimiento. Pensé que nunca lo iba a sentir porque, como nuevamente les digo, me vi obligada a hacerlo, o sea, era lo que tenía que hacer y punto, no tenía muchas opciones. Así que no lo sentí en ese momento, pero todo el tiempo que después ha pasado tuve que hacer un proceso de sanación y de perdón porque realmente sí, me arrepiento mucho de hacerlo, creo que tenía muchas más opciones de las que en ese momento veía y mi recomendación de hacer este video no solamente es para que sepas con qué te vas a encontrar, sino también para que si lo estás viendo lo pienses mucho, o sea, no tomes la decisión mañana mismo, sino trata de por lo menos alargarla 2 semanas para poder estar 100% segura de que eso es lo que quieres. Porque por lo menos en mi caso creo que si a mí me hubiesen dado un mes más, yo hubiese cambiado completamente mi decisión y obviamente pues ya ahorita si me hubiesen dado un montón de meses o de años después de que eso pasó, simplemente no lo hubiera hecho y creo que no lo volvería a hacer. Entonces el punto, y digo creo porque uno nunca sabe pues cuáles son las condiciones, pero el punto es que no lo volvería a hacer. Me arrepentí mucho, lloré muchísimo y me empezó a ir muy mal personalmente, me empecé a enfermar porque, y en este canal lo vamos a hablar más adelante, el cuerpo es muy bioenergético, entonces cada vez que vos sentís como una emoción ahí de que te sientes muy culpable, de que destruiste a alguien, de que destruiste algo, cuando vos sentís que tú misma te estás haciendo daño a ti, cuando vos sentís todo eso, el cuerpo lo va a somatizar y puedes terminar enfermándote. Entonces, tienes que sanarlo muy bien. Si, por ejemplo, hay un poquito de arrepentimiento, por favor, sánalo antes de que, como te pasa a mí, termines enfermándote, porque pues luego tiene que venir el recuperarte, el gastar dinero para las medicinas, para la clínica, para todo el tema. Entonces, mi recomendación es que eso no se quede ahí si es algo que te está moviendo por dentro. Y el punto número 3 de lo que al principio les comenté que les quería hablar o poner pausa un momento. Listo, ok, el punto número 3 es lo que viene después. Después viene un proceso donde tienes que ir a una consulta a los 7 días para ver cómo está tu útero. Ahí empiezas a darte cuenta de que esto ya es real, de que ya se siente un poco más fuerte. Luego, como te digo, el proceso psicológico por el que vas a pasar, de que te sientes culpable, de que no, porque lo hice, todo este tema. Entonces te recomiendo mucho apoyo psicológico o ver este tipo de videos si no tienes el dinero para pagar a una psicóloga o a un psicólogo. Y viene lo que te digo de entender por qué hice eso, entender por qué lo hice. Si fue un error, entonces no me puede volver a pasar. Y esto te lo digo porque tengo en particular una amiga, o bueno, tuve una amiga porque hace muchos años que no hablo con ella, que abortó 3 veces. O sea, imagínate el haber abortado la primera vez, pasar por todo eso, saber que ya no quieres volver a quedar embarazada y volver a quedar embarazada y volver a tener que abortar. Entonces mi recomendación es entender por qué lo hice. Si fue un error, que en mi caso no lo fue porque mi bebé fue buscado, pero si fue un error, no lo vuelvas a cometer. Tienes que tener autodisciplina y en otro video hablaré de cómo tener mejor autodisciplina. Si vos, por ejemplo, al contrario, no sé, o sea, sí lo querías tener, pero no pudiste porque cuando lo tuviste, o sea, cuando quedaste embarazada, el doctor te dijo, oye, mira, qué sé yo, no sé, no lo puedes tener. Entonces ya hay que decir, ok, por mucho que yo quiera esto, en este momento no es el momento indicado, entonces ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo me voy a proteger? Si la protección que utilicé no funcionó, ¿qué voy a hacer? O sea, es ya prepararte para lo que va a venir y lo que vas a hacer. El sangrado te va a durar 2 semanas, 3 semanas, hay gente que le dura un mes aproximadamente. Como te digo, el dolor emocional,
mi psiquiatra me dijo en ese momento que iba a durar 6 meses el dolor emocional y yo considero que eso fue lo que duró. O sea, como te digo, no empezó instantáneamente, empezó como 3 meses después, pero literal me duró el proceso que hubiese estado yo embarazada, que hubiesen sido 9 meses, me duró exactamente eso. Después de los 9 meses yo superé el tema. Entonces creo que pueden ser muy variables. Hay muchas personas que dicen, no, que tú para olvidar a alguien necesitas 1 año, 2 años. Pues sí, puede ser, pero tú te conocerás. Y otra cosa es, no necesitas un tiempo determinado, pero sí necesitas sanar lo que sea que te esté pasando. Y ya para finalizar, pues contame, bueno, primero que todo, si llegaste hasta acá, te mando un fuerte abrazo porque sé que no es fácil por lo que estás pasando, no importa cuál sea el motivo por el cual lo decidiste hacer. En serio, sé que no es fácil y te mando un fuerte abrazo. Si lo decidiste hacer porque es inducido, porque no tenías el dinero, porque la persona que amabas se fue o lo que sea, acá hay una persona que te entiende, que te quiere un montón y que sabe por lo que estás pasando. Entonces, primero que todo, te mando ese fuerte abrazo. Segundo, me encantaría que si te gusta este contenido, me dejes un like, un comentario de tu historia, porque quiero conocer tu historia y que también motivemos a otras mujeres que han pasado por esto, para que cuando busquen en internet, pues no se sientan tan solas. Y en tercer lugar, también súper importante, es el entender, por así decirlo, porque estamos haciendo todo esto y por qué nos sentimos de esta forma en cualquier ámbito de la vida. O sea, si por ejemplo estás en una relación, tú siempre pregúntate, ¿por qué yo estoy en esta relación? ¿Cómo yo me siento en esta relación? Si estás en un trabajo, pregúntate, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y así le das un poco más de propósito a tu vida. Y bueno, quisiera, no sé, en otro video tal vez hablar de cómo yo hice el aborto, porque el aborto fue con pastillas, pero pues ustedes me contarán si este tipo de temas les gusta, así que yo quedo muy atenta. Mi nombre es María de los Ángeles Centanaro y les mando un beso gigante y bueno, estaremos en contacto por acá.